Hay personas que han aceptado a Jesús, pero todavía se preguntan, ¿para qué sirve realmente entregar mi vida a Cristo? Pablo responde esa pregunta en Colosenses capítulo 1. Dice que hemos recibido el Evangelio para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso significa que aceptar a Cristo no es simplemente cambiar de religión, no es aprender nuevas palabras, no es asistir a una iglesia, es comenzar una vida que avanza. Pablo utiliza un verbo sencillo, andar, y andar significa colocar un paso delante del otro, siempre hacia adelante. Cuando alguien va hacia atrás ya no está andando, está retrocediendo. Por eso cuando Cristo entra realmente en tu vida, su propósito es que comiences a avanzar. Y tu vida no es solamente tu vida espiritual, tu vida incluye tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo, tus relaciones, tu salud emocional, tus decisiones, todo. El Evangelio verdadero comienza a tocar cada una de esas áreas, porque Dios no te llamó para vivir estancado. No te llamó para permanecer amarrado al mismo lugar durante años. Bullón recuerda a una mujer que decía, pastor, mi vida parece un barco anclado. Yo remo, trabajo, me esfuerzo, pero no avanzo. Trabajaba muchísimo. Incluso tenía 2 empleos, pero sentía que su vida seguía exactamente en el mismo lugar. Y ahí aparece una pregunta, ¿por qué tantas personas trabajan tanto y aún así sienten que su vida no avanza? Pablo responde, Cristo te llama para andar, para producir fruto, para crecer. Eso no significa que cuando aceptas a Jesús, mañana despiertas rico, sin problemas y con todo resuelto. No, ese no es el Evangelio, porque Dios no dice recibe a Jesús para que saltes, dice recíbelo para que andes. Y existe una gran diferencia. Hay personas que quieren saltar, hoy comienzan un trabajo y mañana quieren ser gerentes. Hoy empiezan un proyecto y mañana quieren ser millonarios. Hoy entregan la vida a Cristo y mañana esperan haber vencido todos sus defectos, pero la vida no funciona así. El crecimiento verdadero necesita proceso, necesita pasos, necesita paciencia. Bullón recuerda que cuando era niño soñaba con crecer. Se colocaba junto a una pared, hacía una marca para medir su altura. Al día siguiente volvía y estaba exactamente igual. Comía todo lo que su madre decía que debía comer. Volvía a medirse, nada. Después de una semana seguía igual. Entonces pensaba, nunca voy a crecer. Pero pasaba un año, volvía a la pared y descubría que sí había crecido, tal vez apenas algunos centímetros, pero había crecimiento. Así trabaja Dios. Hoy puedes entregarle tu vida a Cristo con un carácter terrible. Tal vez eres impaciente, explosivo, chismoso, dices palabras que sabes que no deberías decir, tienes hábitos desordenados, problemas que llevas arrastrando durante años. Y entonces aceptas a Jesús, mañana eres un ángel, no, ahora empieza el camino, el Espíritu Santo comienza a trabajar, Dios comienza a pulirte. Bullón utiliza una imagen hermosa, cuando llegas a Dios puedes parecer una piedra bruta, pero Él no te mira solamente como eres hoy, te mira como el diamante que puedes llegar a ser en sus manos. Entonces comienzas a andar y mientras andas creces. Y mientras creces Dios pule, un día corrige una cosa, después trabaja otra. Más adelante toca una parte de tu carácter que ni siquiera sabías que necesitaba cambiar. Por eso no te desesperes si todavía no eres la persona que deseas ser. La pregunta no es, ya llegué. La pregunta es, ¿estoy avanzando con Cristo? Porque eso es exactamente lo que Dios quiere para ti. Una vida que camina, una vida que produce fruto, una vida que crece, una vida que no se conforma con permanecer amarrada al pasado.
pero tampoco una vida desesperada por llegar de un salto paso a paso, día tras día, permitiendo que el Espíritu de Dios transforme la piedra bruta hasta que aquello que parecía imposible comience a convertirse en algo precioso. Esa es la vida que Dios quiere para ti, una vida que siempre sigue avanzando con Jesús. Pablo continúa diciendo algo extraordinario. Has recibido a Cristo para ser fortalecido con todo poder. ¿Y para qué necesitas ese poder? Para tener paciencia, para tener longanimidad. Y ahí Bouillon llega a uno de los problemas más profundos de nuestra vida, el carácter, porque muchas veces pensamos que nuestros problemas vienen de afuera. Decimos, mi matrimonio fracasó por culpa de mi esposa, perdí el trabajo porque mi jefe no me comprendió, mis hijos se alejaron porque son ingratos, nadie me quiere. Pero Bouillon plantea una pregunta diferente. ¿Cuántos de tus problemas comenzaron realmente en tu propio carácter? Los celos son un problema de carácter. El egoísmo es un problema de carácter. El abuso es un problema de carácter. La terquedad es un problema de carácter. La impuntualidad también revela algo del carácter. La incapacidad de amar, escuchar o comprender a otros también puede nacer ahí. Puedes tener razón en muchas discusiones y aún así estar destruyendo lentamente tu hogar. Puedes amar a tus hijos y al mismo tiempo tratarlos de una manera que los aleje de ti. Y Bouillon recuerda una verdad sencilla. Cuando los hijos son pequeños puedes exigirles muchas cosas, puedes ordenar, puedes imponer, pero un día crecen y entonces ya no basta decir soy tu padre, porque el amor no se exige, el amor se conquista. Puedes conservar el título de padre y perder la cercanía de tus hijos. Puedes conservar el matrimonio y haber perdido el corazón de tu esposa. Por eso el carácter importa tanto. Muchos cargamos desde la infancia heridas, traumas y complejos que nunca fueron resueltos. Y esas heridas terminan apareciendo en nuestra manera de reaccionar. Nos volvemos impacientes, agresivos, celosos, desconfiados, explosivos. Y luego lloramos diciendo, pastor, yo no quería hacerlo, pero ya ocurrió. Ahí Bouillon vuelve a Colosenses. Si quieres andar, si quieres crecer, si quieres vivir una vida diferente, entonces necesitas algo más que fuerza de voluntad. Necesitas el poder de Dios para transformar tu carácter. Y Bouillon presenta el ejemplo de Juan. Cuando Juan llegó a Jesús, tenía un apodo impresionante, hijo del trueno. Imagínate qué clase de temperamento debía tener un hombre para recibir un nombre así. Era explosivo, ambicioso, egoísta, reaccionaba primero y pensaba después, hacía daño y después pedía perdón. Pero Bouillon dice algo muy importante: pedir perdón es necesario. Sin embargo, mucho mejor sería permitir que Dios transforme nuestro carácter para no estar causando continuamente heridas que después tenemos que intentar reparar. Hay personas que viven así: explosión, arrepentimiento, explosión, lágrimas, explosión, perdón, y dicen, es que yo no quería, es más fuerte que yo. Precisamente, ahí está el problema. Ni tú ni yo conseguimos cambiar profundamente nuestro carácter solamente con esfuerzo humano, porque muchas de nuestras reacciones están arraigadas durante años y ese carácter termina arruinando matrimonios, separando familias, llenando corazones de resentimiento, produciendo odio, amargura, dolor. Sin embargo, la vida podría ser mucho más hermosa. Bouillon compara la vida con un espejo. Si tú miras al espejo y sonríes, ¿qué te devuelve? Una sonrisa. Si frunces el rostro, ¿qué recibes? El mismo gesto. Muchas veces la vida funciona de manera parecida. Una persona dice, nadie me ama. Y la pregunta podría ser, ¿tú estás amando? Nadie me comprende. ¿Estás intentando comprender a los demás? Queremos que todos nos traten bien.
Pero no siempre nos preocupamos por cómo tratamos nosotros. Y existe otra fuente enorme de sufrimiento. Queremos que todo el mundo sea como nosotros queremos que sea. Queremos modificar a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a todos. Pero nunca serás feliz si necesitas que cada persona cumpla exactamente tus expectativas. En la vida hay todo tipo de personas y necesitamos aprender a convivir con esa realidad. Aceptar que otros tienen personalidades distintas no significa aprobar todo lo que hacen. Significa dejar de exigir que el universo entero gire alrededor de nuestra manera de pensar. Entonces Bullón vuelve nuevamente al Evangelio. Tal vez dices, pastor, yo sé que mi carácter está destruyendo cosas, pero no consigo cambiar. Pablo responde, cuando aceptas a Cristo recibes poder, y Bullón se detiene en esa palabra. En el idioma original está relacionada con la idea de una fuerza poderosa. Él utiliza una imagen dinamita. Imagínate que vas construyendo una carretera, vas avanzando hasta que aparece una roca gigantesca delante de ti. Intentas moverla, no puedes, empujas, nada sucede. Y esa roca representa tu carácter. Tal vez has intentado cambiarlo durante años, has prometido, has llorado, has hecho resoluciones, pero continúa allí. Entonces llega el poder del Evangelio como dinamita colocada en aquella roca. Y lo que tú no conseguías mover, Dios comienza a quebrarlo, no necesariamente de un día para otro, pero empieza el proceso. Bullón habla de personas que dicen, pastor, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, y sin embargo los maltratan. Entonces surge la pregunta, si realmente los amas, ¿por qué haces eso? Porque amar a alguien no significa automáticamente tener un carácter transformado. Puedes amar y todavía reaccionar mal. Puedes amar y estar lleno de heridas. Puedes amar y no saber controlar tu ira. Por eso necesitas que Cristo no solamente entre en tus creencias, necesitas que entre en tu carácter. Entonces la roca comienza a romperse y el camino vuelve a abrirse. Empiezas nuevamente a avanzar, a crecer, a producir frutos, a aprender. Y poco a poco las personas que viven contigo empiezan a notar que algo está sucediendo. Ya no reaccionas exactamente igual. Ya no respondes con la misma violencia. Escuchas un poco más, perdonas un poco mejor, aprendes a detenerte antes de hablar, no porque de repente hayas desarrollado una fuerza extraordinaria, sino porque Jesucristo ha comenzado a tomar el control. Y por eso la pregunta no es solamente ¿aceptaste a Jesús? La pregunta también es, ¿le estás permitiendo transformar tu carácter? Después de hablar del poder de Dios para transformar el carácter, Bullón llega a una de las imágenes más fuertes de todo el mensaje. Pablo dice que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso significa que espiritualmente existen dos territorios. Por un lado está el reino de las tinieblas, por otro lado está el reino del Hijo amado de Dios. Y Bullón explica que la diferencia entre ambos territorios no consiste simplemente en tener problemas o no tenerlos. La diferencia fundamental es otra: en uno hay oscuridad, en el otro hay luz. En el reino de las tinieblas hay confusión, dolor, esclavitud, miseria, falta de dirección. La persona intenta avanzar, pero no consigue ver con claridad. Y Bullón utiliza una ilustración muy sencilla. Imagina que en medio de una reunión se apaga completamente la luz, todo queda oscuro. En ese momento ocurre un terremoto, todos necesitan salir rápidamente, pero nadie puede ver. Entonces cada persona intenta encontrar la salida. Uno choca contra una banca, otro tropieza, otro cae. Alguien pisa al que ya
está en el suelo. Todos quieren salir, todos quieren encontrar una solución, pero el problema es que no hay luz. Y Bullón dice, así viven muchas personas, no necesariamente quieren destruir su vida, no necesariamente quieren tomar malas decisiones, simplemente están intentando encontrar una salida en medio de la oscuridad. Piensan, analizan, consultan, finalmente deciden. Y un mes después descubren, me equivoqué. ¿Por qué? Porque intentaron encontrar el camino sin luz. Tal vez eso explica muchas situaciones que hoy estás viviendo. Pastor, no sé qué hacer con mi matrimonio, no encuentro salida, no sé cómo ayudar a mi hijo, no sé qué decisión tomar, no sé por dónde avanzar. Y Bullón plantea una idea directa: mientras continúes en el territorio de las tinieblas, será difícil ver claramente la salida. Pero cuando Dios te traslada al reino de su Hijo amado, algo cambia. No significa que todos los problemas desaparecen. Eso hay que entenderlo muy bien, porque algunas personas piensan, si acepto a Jesús nunca más voy a sufrir. No, todavía vivimos en esta tierra. Aquí existen accidentes, enfermedades, crisis, pérdidas, injusticias, muerte. Jesús mismo enseñó que el sol sale sobre justos e injustos y que la lluvia cae sobre todos. Un avión puede caer y morir alguien que no conocía a Dios, pero también puede morir alguien que amaba profundamente a Dios. Una tragedia puede tocar la casa de una persona que vive lejos de Cristo, pero también puede tocar la casa de alguien que está caminando con Él. Entonces alguien podría preguntar, ¿cuál es la diferencia? Bullón responde, la diferencia es la luz. El que está en las tinieblas también sufre, pero sufre sin ver salida. La desesperación puede dominarlo, puede perder completamente el control, puede tomar decisiones todavía más destructivas. Pero el que está en el reino del Hijo amado también llora, también siente dolor, también atraviesa momentos en los que parece que el mundo se derrumba, pero hay luz. Y cuando hay luz puedes ver un camino, puedes no entender todo, puedes no tener todas las respuestas, pero sabes hacia dónde mirar, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso cambia completamente la manera de enfrentar la vida. El cristiano no es alguien que nunca llora, es alguien que no llora en completa oscuridad, no es alguien que nunca pierde algo, es alguien que aún perdiendo sabe que todavía existe una dirección, no es alguien que nunca pasa por una crisis, es alguien que en medio de la crisis puede buscar a Cristo y decir, Señor, yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Eso es vivir en la luz. Por eso cuando sientes que tu vida no avanza, que tu hogar está dividido, que tus problemas se acumulan y que no sabes qué decisión tomar, la solución no comienza solamente intentando pensar más. Comienza preguntando, ¿en qué reino estoy viviendo? Porque Pablo dice que Dios quiere sacarte de la potestad de las tinieblas. Y esa palabra potestad transmite la idea de dominio, como un amo que tiene al esclavo bajo control. El esclavo no vive libremente, no decide su futuro, no construye sus propios proyectos, está sometido. Y Bullón dice que muchas personas viven así, no tienen libertad, están dominadas por circunstancias, por hábitos, por vicios, por drogas, por dependencias, por relaciones destructivas, por impulsos, por el miedo, por la culpa, por el pasado. Quieren avanzar, pero sienten que algo los mantiene debajo de una bota. Eso es esclavitud. Y Dios no quiere que vivas así. Dios no quiere que simplemente existas. Quiere trasladarte al reino de su Hijo amado. Un reino de luz, de amor, de dirección, de libertad. Pero entonces surge la pregunta más importante, ¿cómo puede Dios sacarte de un territorio y llevarte al otro
Pablo responde, en Jesucristo tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados. Y Bouillon se detiene en una palabra, redención. En los tiempos de Pablo había millones de esclavos en el Imperio Romano. Un esclavo no era dueño de su vida, no podía decir mañana voy a viajar, no podía decidir libremente qué haría, no tenía proyectos propios, dependía completamente de su amo. Pero también existían personas ricas que compraban esclavos con un propósito diferente, pagaban el precio para libertarlos. Imagina a un hombre rico llegando delante del dueño de un esclavo, pregunta, ¿cuánto quieres por él? El dueño menciona el precio, el hombre paga. Ahora aquel esclavo ya no pertenece a su antiguo amo, es trasladado. Y cuando llega a la casa del nuevo dueño ocurre algo inesperado. El hombre le dice, eres libre. El esclavo no puede creerlo. Me compraste para dejarme libre, sí. Entonces ya no pertenezco al antiguo amo, no. Y ahora te pertenezco a ti como esclavo tampoco. Eres libre. Y muchos de aquellos esclavos, según la ilustración de Bouillon, podrían caer de rodillas y decir, yo no sé vivir de otra manera. Toda mi vida fui esclavo. Déjame permanecer contigo, no porque esté obligado, sino porque estoy agradecido. Ahí aparece la esencia del Evangelio. Cristo no vino para cambiarte de un amo cruel a otro amo cruel. Vino para comprarte y liberarte y no pagó con dinero, no con oro, no con plata. Pablo dice que el precio fue su sangre. Jesucristo dio su vida por amor para sacarte del territorio donde estabas esclavizado, para llevarte a la luz, para darte una nueva posibilidad de vivir. Por eso la vida cristiana no debería ser entendida como una prisión religiosa. Es exactamente lo contrario. Es liberación, es pasar de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de caminar sin rumbo a poder ver el camino. Y entonces entiendes por qué Dios quiere que avances, porque ya no estás bajo el mismo dominio. Ahora puedes caminar, puedes crecer, puedes producir fruto, puedes permitir que Dios transforme tu carácter. Puedes enfrentar problemas sin quedarte completamente a oscuras y puedes comenzar a vivir la vida que Dios realmente quiere para ti. No una vida sin dificultades, sino una vida con luz, dirección y libertad en Jesucristo. Bouillon lleva ahora la idea de la redención a algo mucho más personal. Si Cristo pagó el precio por ti, entonces hay una razón, te ama. No porque tu vida haya sido perfecta, no porque nunca hayas cometido errores, no porque tengas una historia limpia, sino porque para Dios eres valioso. Y esa es una verdad que muchas personas tienen dificultad para creer, porque la vida puede haberte golpeado, puede haberte herido profundamente, puede haberte hecho pensar, yo no valgo nada. Bouillon recuerda a un joven de apenas 18 años que se acercó llorando después de una predicación. Había sufrido abuso durante años por parte de su padrastro y ahora cargaba traumas, complejos, confusión, dolor. Sentía que no podía liberarse de aquello que había marcado su vida. Bouillon utiliza ese ejemplo para mostrar algo que muchos conocen demasiado bien: la vida puede ser cruel. A veces recibes un golpe inesperado, una traición, un abandono, un abuso, una herida, y después de eso intentas continuar viviendo como si nada hubiera pasado, pero por dentro algo quedó roto. Tal vez hoy estás escuchando este mensaje con el corazón partido. Quizá alguien te traicionó, tal vez te rechazaron. Quizá creciste escuchando palabras que destruyeron tu autoestima. Tal vez miras tu propia vida y piensas, soy un fracaso, no sirvo para nada, ya no tengo solución. Pero Bouillon responde con una afirmación clara: para Dios tú eres precioso. Tu valor no depende de lo que otros hicieron contigo, no depende de las palabras que te dijeron. No depende de las decisiones equivocadas que tomaste. No depende de cómo te ves hoy. Tu
tu valor está relacionado con el precio que Cristo estuvo dispuesto a pagar, y el precio fue su propia vida. Por eso no puedes medir tu valor solamente mirando tus heridas, tienes que mirar la cruz. Tal vez todavía estás bajo el dominio de las tinieblas, tal vez sigues sintiéndote amarrado, sin fuerzas, sin salida, pero Dios no quiere dejarte allí, quiere trasladarte, sacarte de ese territorio, llevarte al reino de su Hijo amado. Y para hacerlo, Cristo pagó el precio. Bouillon lo expresa de manera dramática. El enemigo mantiene al ser humano esclavizado, y cuando llega el momento de pagar la libertad no pide dinero. El precio es una vida. Entonces Cristo dice, yo voy a pagar por amor, por ti. Ese es el centro de la redención. No eres tú intentando comprar tu libertad, no eres tú demostrando que eres suficientemente bueno. Es Cristo entregando su vida para abrirte una salida. Por eso Bouillon dice que no tienes que vivir permanentemente derrotado. No tienes que permanecer aplastado por el peso de la culpa. No tienes que continuar diciendo, mi pasado me condena para siempre. Porque si Cristo ya pagó el precio, entonces existe una puerta de salida. Y lo que Dios espera de ti es una respuesta, una oración sencilla. Señor, acepto tu amor, acepto lo que hiciste por mí. No quiero continuar viviendo bajo este dominio. Quiero entrar en el reino de tu Hijo amado. Tal vez dices, pero yo no puedo. Bouillon justamente reconoce eso. Puede haber personas que sienten que están completamente amarradas, sin fuerza, con años de heridas, traumas, hábitos, culpa. Y por eso la oración no es, Señor, mira qué fuerte soy. La oración es, Señor, yo no puedo, tú eres poderoso. Ahí empieza el milagro. No cuando finges tener fuerza, sino cuando reconoces tu necesidad. Porque muchas veces tratamos de salvarnos a nosotros mismos, intentamos controlar todo, repararlo todo, vencerlo todo, y terminamos agotados. Pero el Evangelio comienza cuando dejamos de confiar solamente en nuestra capacidad y permitimos que la mano de Cristo nos alcance. Bouillon describe esa escena de manera hermosa. La mano de Jesús viene, te toca y comienza a trasladarte de la oscuridad hacia la luz, de la esclavitud hacia la libertad, de la culpa hacia el perdón, de la desesperación hacia la esperanza. No significa que todos tus traumas desaparezcan en un segundo. No significa que el pasado deje de existir. No significa que nunca más vas a tener luchas. Pero significa que ya no estás condenado a permanecer bajo el mismo dominio. Ahora existe otro reino, otra dirección, otro Señor, otra esperanza. Y eso cambia la manera en que miras tu historia. Tal vez tu pasado explica muchas de tus heridas, pero no tiene que gobernar para siempre tu futuro. Tal vez alguien te marcó profundamente, pero esa persona no tiene la última palabra sobre tu vida. Tal vez durante años viviste sintiéndote sin valor, pero la cruz dice algo diferente. Dice que Cristo te consideró suficientemente precioso como para entregar su vida por ti. Por eso, si hoy te sientes derrotado, Bouillon te invita a dejar de mirar solamente aquello que te rompió. Mira también a aquel que puede restaurarte. Si te sientes culpable, mira a aquel que puede perdonarte. Si te sientes atrapado, mira a aquel que pagó el precio de tu libertad y di, Señor, no puedo salir solo de aquí, pero creo que tú puedes sacarme. Acepto tu amor, acepto tu sacrificio. Toma mi vida y llévame de las tinieblas a tu luz, porque eso es redención. No simplemente saber que Cristo murió, es permitir que aquello que hizo en la cruz comience a cambiar tu propia historia. Bouillon termina llevando la gracia de Dios hasta uno de los lugares donde más nos cuesta creer que todavía puede existir perdón. Cuenta que años atrás, mientras predicaba en Perú, un hombre se acercó llorando. Había sido guerrillero y cargaba sobre su conciencia una historia terrible. Le dijo: pastor, para mí no existe perdón.
Había matado a muchas personas, hombres, mujeres, incluso niños. Recordaba personas arrodilladas delante de él, llorando, suplicándole que no les quitara la vida, pero él lo había hecho y ahora todas aquellas imágenes vivían dentro de su memoria. Por eso decía: yo merezco morir, soy malo, para mí no hay perdón. Tal vez tú nunca hayas cometido algo semejante, pero quizá conoces ese sentimiento. Mirar hacia atrás y pensar: fui demasiado lejos. Lo que hice no puede ser perdonado. Dios puede perdonar a otros, pero no a mí. Y justamente ahí Bouillon vuelve a las palabras de Pablo. Dios nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de los pecados. No dice perdón solamente para los pecados pequeños. No dice perdón únicamente para quienes tuvieron un pasado relativamente limpio. Dice perdón de los pecados. Y Bouillon responde al hombre con una verdad fundamental. No importa cuán terrible haya sido tu pasado. La pregunta central no es si tu pecado fue suficientemente pequeño. La pregunta es si estás dispuesto a reconocerlo y venir a Cristo. Porque el Evangelio no minimiza lo que hiciste. Aquel hombre había destruido vidas. No había manera de devolver el tiempo. No podía resucitar a quienes había matado. No podía borrar el dolor que había causado. Pero todavía podía hacer algo, arrepentirse y recibir el perdón de Cristo. Eso es lo impresionante de la gracia. No llama bueno a lo malo. No dice que el pecado no tuvo consecuencias, pero afirma que la misericordia de Dios puede alcanzar incluso a una persona que piensa que ya no existe esperanza para ella. Por eso Bouillon recuerda las palabras de Jesús: todo pecado puede ser perdonado al ser humano. Y comienza a mencionar pecados que muchas veces nosotros clasificamos de maneras diferentes: adulterio, fornicación, drogas, tráfico de drogas, asesinato, robo, asalto, prostitución, pecados sexuales. Una lista que para algunos parece demasiado oscura. Pero el punto de Bouillon es claro: no existe un pasado tan oscuro que la sangre de Cristo sea incapaz de limpiar al pecador arrepentido. Tal vez el verdadero obstáculo no es que Dios no quiera perdonarte. Tal vez eres tú quien todavía no puede creer que su gracia sea tan grande. Cargas la culpa como una sentencia. Te despiertas recordando, te acuestas recordando y piensas que tienes que castigarte durante toda la vida para pagar aquello que hiciste. Pero si pudieras pagar tu culpa por ti mismo, Cristo no habría necesitado morir. La redención significa precisamente que otro pagó el precio. Por eso no puedes vivir mirando solamente hacia tu pecado, también tienes que mirar hacia Cristo. El guerrillero decía: yo soy malo, y reconocer el pecado era necesario, pero esa no podía ser la última frase de su historia. Después debía decir: necesito a Jesús. Ahí comienza el perdón. No cuando justificas el pasado, no cuando culpas a otros, no cuando finges que nada ocurrió, sino cuando llegas delante de Dios sin excusas y dices: Señor, soy pecador, necesito de ti. Y Bouillon afirma que cuando el pecador llega de esa manera, la mano poderosa de Dios puede tocar su vida, no para decir: lo que hiciste estuvo bien, sino para decir: tus pecados están perdonados, ahora ve y no continúes viviendo de la misma manera. Ese es el equilibrio del Evangelio: perdón, pero también una nueva vida, gracia, pero también transformación. Cristo no te libera para regresar voluntariamente a la misma esclavitud, te libera para que puedas comenzar a andar. Por eso, si existe algo en tu pasado que todavía te hace pensar que Dios jamás podría recibirte, recuerda: el tamaño de tu pecado no es mayor que el poder redentor de Cristo. Lo que necesitas es dejar de esconderte, reconocer, arrepentirte y aceptar el perdón que Jesús compró con su propia sangre
porque quizá tú has repetido durante años, para mí no hay perdón. Pero el Evangelio responde, en Jesucristo hay redención y perdón de los pecados. Después de hablar del perdón, Bouillon lleva el mensaje a una decisión que no puede posponerse indefinidamente. La Biblia dice, hoy es el día de salvación, no mañana, no cuando tengas todo resuelto, no cuando tu carácter sea perfecto, no cuando desaparezcan todas tus luchas, hoy. Porque Cristo no te está llamando simplemente para perdonar tu pasado, te está llamando para darte una nueva manera de vivir. ¿Para qué necesitas entregarte a Jesús? Para que tu vida vuelva a andar, para que puedas crecer, para que salgas de la potestad de las tinieblas, para que comiences a vivir en el reino del Hijo amado, para que Dios pueda restaurar lo que todavía puede ser restaurado, tu matrimonio, tu familia, tu corazón, tu manera de relacionarte con los demás, tu esperanza. Tal vez llevas años respirando un ambiente espiritual cargado de culpa, miedo, resentimiento y frustración. Bouillon presenta la entrega a Cristo como la posibilidad de comenzar a respirar aire limpio. No significa que mañana desaparecerán todos los problemas. Ya vimos que incluso en el reino de la luz existen lágrimas y dificultades, pero ahora hay dirección, hay perdón, hay esperanza, hay un Salvador caminando contigo. Y por eso la pregunta final no es, ¿soy suficientemente bueno para Jesús? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a entregarme a Él? Tal vez tu vida se ha detenido, tal vez sabes que necesitas cambiar pero no tienes fuerza. Tal vez existen heridas que todavía gobiernan tus decisiones. Tal vez tu familia necesita restauración. Tal vez has vivido demasiado tiempo bajo el peso de algo que no consigues vencer. Entonces deja de esperar el momento perfecto. El momento perfecto es cuando reconoces, Señor, necesito de ti. Porque Jesús ya pagó el precio. El perdón está disponible. La puerta hacia la luz está abierta. Y Dios quiere comenzar contigo una vida diferente, una vida que avance, que crezca, que produzca fruto, que permita al Espíritu transformar el carácter. Una vida que ya no permanezca esclavizada al pasado. Por eso Bouillon termina diciendo, en esencia, entrégate a Jesús. No simplemente para convertirte en una persona religiosa, entrégate para vivir, para caminar, para crecer, para salir de la oscuridad, para permitir que Cristo restaure lo que el pecado, las heridas y las malas decisiones han ido destruyendo. Y si hoy sientes que no puedes hacerlo solo, entonces esa es precisamente la razón por la que necesitas a Cristo. Di, Señor Jesús, hoy acepto tu perdón. Hoy quiero salir de las tinieblas. Quiero que mi vida vuelva a avanzar. Restaura mi corazón, restaura mi familia, enséñame a caminar contigo. Yo no puedo solo, pero confío en tu poder. Porque la vida que Dios quiere para ti no es una vida detenida, es una vida que tomada de la mano de Cristo vuelve a caminar hacia adelante. Nota editorial, el archivo original termina en la invitación final de Bouillon. Por eso esta parte 7 es una continuación narrativa basada únicamente en las ideas ya presentes en el sermón, sin atribuirle nuevas historias ni enseñanzas al predicador. Hay algo que debemos entender: Dios no quiere solamente sacarte de donde estás, quiere enseñarte a vivir de una manera diferente, porque puedes salir de una situación difícil y continuar cargando dentro de ti la misma manera de pensar. Puedes recibir perdón y continuar viviendo dominado por la culpa. Puedes conocer a Cristo y continuar reaccionando con el mismo carácter. Puedes decir que estás en la luz y todavía tomar decisiones como si siguieras caminando en la oscuridad. Por eso la vida cristiana es un proceso. Dios te saca, te perdona, te recibe y después comienza a enseñarte a caminar, paso a paso. Ese fue el verbo que Pablo utilizó desde el principio: andar, no saltar. No llegar inmediatamente a andar. Hoy un paso, mañana otro.
Y mientras caminas, Dios comienza a trabajar en las áreas de tu vida que todavía necesitan transformación. Tal vez hoy el problema sea tu carácter. Mañana descubrirás otra debilidad. Después Dios tocará una herida que llevabas escondida desde hace años. Pero no debes interpretar ese descubrimiento como señal de fracaso. Al contrario, cuando entra la luz empiezas a ver cosas que antes estaban escondidas. La oscuridad no desaparece porque ignores lo que existe dentro de ti. Desaparece cuando permites que Cristo ilumine. Y por eso algunas personas, después de acercarse a Jesús, comienzan a descubrir con mayor claridad sus propios defectos. No porque estén peor, sino porque ahora pueden verlos. Entonces no huyas cuando Dios te muestre algo que necesita cambiar. No digas, yo nunca voy a conseguirlo. Recuerda la piedra bruta. Dios no terminó contigo, todavía está trabajando. Y si Cristo pagó el precio para sacarte de la esclavitud, no fue para abandonarte en mitad del camino. Quiere continuar transformándote. Por eso no vivas mirando solamente lo que todavía te falta. Mira también cuánto Dios ya te hizo avanzar. Tal vez todavía no eres paciente, pero reaccionas un poco mejor. Tal vez todavía luchas con el orgullo, pero ahora eres capaz de reconocerlo. Tal vez tu familia todavía tiene problemas, pero ya comenzaste a escuchar, a pedir perdón, a hablar de otra manera. Esos también son frutos, pequeños quizás, pero frutos. Y el crecimiento verdadero muchas veces ocurre así. No lo notas cada día, pero un tiempo después miras hacia atrás y descubres, ya no soy exactamente la misma persona. Eso es lo que Dios quiere. No simplemente que tengas un nombre cristiano. Quiere que tu vida revele que estás caminando con Cristo, que haya fruto, que haya crecimiento, que haya luz, que haya una transformación que alcance tu casa, tus relaciones y tus decisiones. Por eso no te conformes con decir, ya acepté a Jesús. Pregunta, ¿estoy andando con Él? Porque aceptar a Cristo es el comienzo. Caminar con Cristo es la experiencia diaria. Y mientras sigas caminando todavía hay esperanza. Si hoy estás cansado, sigue. Si todavía existen heridas, entrégalas. Si descubres una roca delante de ti, no regreses a las tinieblas. Permite que el poder del Evangelio continúe trabajando. Y cada mañana vuelve a decir, Señor, quiero avanzar contigo un paso más. Tal vez no puedas cambiar toda tu vida hoy, pero puedes dar el próximo paso. Y un paso detrás de otro puede llevarte mucho más lejos de lo que hoy imaginas. Nota editorial, el archivo original termina en la invitación final de Bouillon. Esta parte 8 funciona como cierre narrativo construido únicamente con las ideas ya desarrolladas en el sermón, sin presentar contenido nuevo como si perteneciera al original. Al final, toda la reflexión conduce a una sola pregunta: ¿qué clase de vida quieres seguir viviendo? Una vida estancada, amarrada, dominada por el carácter, por el pasado, por la culpa, por decisiones tomadas en medio de la oscuridad, o una vida que comienza a avanzar bajo la dirección de Cristo. Dios no te invita simplemente a cambiar de religión, te invita a cambiar de reino, de la oscuridad hacia la luz, de la esclavitud hacia la libertad, de una vida sin rumbo hacia una vida que camina. Y por eso Pablo utiliza una palabra tan sencilla, andar, no correr desesperadamente, no saltar etapas, no pretender ser perfecto mañana, andar un paso, después otro, permitiendo que Cristo transforme cada parte de tu vida, tu carácter, tus relaciones, tu matrimonio, tu manera de responder, tus decisiones, tu manera de verte a ti mismo. Porque quizá durante años te miraste únicamente como una piedra bruta. Dios no, Él ve aquello que su gracia puede formar
Tal vez todavía tienes defectos, todavía hay cosas que corregir, todavía existen heridas que sanar. Pero si estás en las manos de Cristo, el proceso ya comenzó. No te desesperes porque todavía no eres quien deseas ser. Solo asegúrate de no abandonar el camino. Sigue andando, sigue creciendo, sigue permitiendo que Dios trabaje. Y cuando aparezca aquella roca que siempre te hizo detenerte, recuerda, no tienes que destruirla solo. Existe poder en el Evangelio, poder para cambiar el carácter, poder para romper cadenas, poder para comenzar de nuevo. Tal vez tu mayor prisión hoy no tiene paredes, puede llamarse resentimiento, celos, miedo, culpa, una herida de infancia, una dependencia, una relación rota, una decisión que no sabes cómo tomar. Pero Cristo no te llama para dejarte exactamente donde estás, te llama para trasladarte. Y la redención significa precisamente eso, alguien pagó el precio para que pudiera ser libre. Ese precio fue Cristo, su vida, su sangre, su amor. Entonces deja de pensar que no vales nada. La cruz contradice esa mentira. Si Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por ti, tu historia no es insignificante para Dios. Tal vez fuiste herido, tal vez heriste a otros. Tal vez cargaste durante años una culpa que no sabes cómo soltar, pero la gracia todavía te llama. El ejemplo del guerrillero muestra hasta dónde llega esa invitación. Un hombre podía mirar su pasado y decir, para mí no hay perdón. Pero el Evangelio responde, en Cristo existe redención y perdón. Eso no significa que el pecado deja de ser grave. Significa que la gracia es más grande que tu capacidad de destruirte. Y por eso hoy no necesitas esconderte, necesitas reconocer, Señor, esto soy, este es mi pasado, este es mi carácter, estas son mis heridas, estos son mis errores, y después decir, pero quiero caminar contigo, tal vez no sabes cómo será mañana, no importa, empieza hoy. Quizá tu matrimonio todavía no está restaurado, empieza hoy. Quizá todavía tienes miedo, empieza hoy. Quizá todavía no sabes cómo vencer aquello que te domina, empieza hoy. Porque Dios no te pidió que primero vieras todo el camino, te pidió que aceptaras la luz suficiente para dar el próximo paso, y el próximo paso es Cristo. Por eso el mensaje termina exactamente donde debería terminar, con una invitación. No solamente a creer que Dios existe, no solamente a admirar el Evangelio, sino a entregarte, a decir, Señor Jesús, no quiero continuar bajo las tinieblas, no quiero seguir viviendo una vida detenida, quiero andar contigo, quiero crecer, quiero producir fruto, quiero que transformes mi carácter. Quiero recibir tu perdón, quiero vivir en tu luz. Toma mi vida y haz de mí aquello que tú sabes que puedo llegar a ser. Esa es la vida que Dios quiere para ti. No una vida sin lágrimas, sino una vida con luz. No una vida sin problemas, sino una vida con dirección. No una vida perfecta de un día para otro, sino una vida que cada día sigue avanzando. Porque cuando Cristo toma el control, quizá todavía tengas mucho camino por delante, pero ya no estás detenido, estás andando.